callejones, ¿no? O sea, lo que se destacaba era que eran callejones. Es por eso que se conocen los famosos callejones de Lima, ¿no? Son casas. 5. Gracias a las avenidas construidas durante la gestión de Leguía se conectan los puntos distantes de la ciudad. ¿Qué me dice allí? Que aunque las vías, que las avenidas me permitieron ya que conectar, ¿no es cierto? Unir puntos distantes. Señorita, pero eso dice ahí. Sí, pero lo que quiero es que parafrasees. Porque el parafrasear, sin darte cuenta, estás ayudando a tu cerebro. Ah, bueno, pues si usted quiere, lo hace. Muy bien. ¿Cuál es? La 3. Y la 5, me dice por ahí. La 4 más. Pero tienes que eliminarlo. Entonces, retomamos el ejercicio con esta metodología. En la primera me habla de la ciudad. En la segunda, ¿de qué me habla? De la ciudad, del crecimiento. En la tercera, ¿de qué me habla? Del personaje. En la cuarta me sigue hablando de qué? De la ciudad. En la quinta, ¿de qué me sigue hablando? Sí, me habla de la gestión, cómo fue. Irrelevante, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver con el texto. Si bien es cierto, lo ejemplifica, lo está ejemplificando, pero es irrelevante. Es que vamos a encontrar en todos los textos ejemplos, y los ejemplos muchas veces se alejan del tema, solo para proyectar. ¿De qué nos habla todo este párrafo? ¿De qué nos habla todo el párrafo? De la ciudad de Lima. Eso es el tema. ¿De qué nos habla todo? De la ciudad de Lima, es el tema. Ya lo encontramos. De la ciudad de Lima y su crecimiento, muy bien. ¿Qué me dice de la ciudad de Lima y de su crecimiento? ¿Qué me dice? ¿Qué me explica de esto? ¿Qué me explicas? Que era primero que es una aldea de 100.000 habitantes, luego me dice que fue creciendo su periferia, luego me dice que los callejones eran configurados a modo de largo corredor, y luego me dice que se conectaron los avenidas. Entonces todas estas son ideas principales. Porque este tipo de ejercicio está en función solo de ideas principales. ¿Para qué? Para que el alumno pueda distinguir claramente que el todo es el tema y que la explicación de ese todo son las ideas principales. Entonces, una idea principal, ¿qué es? Es una idea que no redunda ni es irrelevante al tema. ¿Te das cuenta? Eso es una idea principal. Señorita, entonces, por eso se dice que es importante, sí. Cuando te dicen, la idea principal es una idea importante, sí, pero ¿sabes por qué? Porque no redunda ni es irrelevante al tema. Es decir, que en algunos textos vas a encontrar una idea principal como que vas a encontrar 5. Entonces, si tú vas practicando estos ejercicios, ¿qué estás haciendo? Estás calentando. Y ya estás aprendiendo una cosa de la comprensión, que es la discriminación. Y luego solo te queda entrenar en deducción e inducción. Pero estás ayudando a la comprensión. ¿Se conecta con el razonamiento, verdad? Claro. Porque la comprensión se conecta mucho con el razonamiento. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? ¿Ninguna pregunta? Veamos este ejercicio más para darles un breve descanso, ¿ya? Para respirar, parar, El 16 de enero de 1920 sucedió un hecho de gran importancia en Estados Unidos. ¿Qué me dice aquí? ¿Qué sucedió un hecho importante en Estados Unidos? Muy bien. 2. Se pone en vigencia la llamada ley Volstead, que prohibía la venta y tráfico de bebidas alcohólicas. ¿Qué te dice aquí? Sobre la ley Volstead y la prohibición de bebidas alcohólicas. Era cuando empezó el tráfico del alcohol, lo que tienen ocultas. 3. Un hecho de gran importancia aconteció
nació en Estados Unidos el último año de la segunda década del siglo pasado. ¿Qué se está diciendo? Que sucedió un hecho importante. Por ahí me decía, ay, mi fue lo mismo. 4, ¿no? El acta fue bautizada inmediatamente como la ley seca. Ya sabemos de dónde viene la ley seca. No podías beber ley seca. A la ley Volsi. ¿Qué me dice allí? ¿Qué fue? Rebautizada, ¿no? La ley Volsi, ¿no? La ley legalmente era Volsi, pero la gente le dijo ley seca. 5. El propósito era eliminar de una vez y para siempre la lacra del alcoholismo. ¿Qué me dice esta ley? Que ahora terminar con el alcohol. ¿Qué oración elimina? La 3. No la 1. La 3. ¿Por qué eliminó la 3? Porque redunda, repite la información que yo encontré en ¿dónde? En la primera oración. ¿Y por qué no elijo la 3? ¿O por qué no elimino la 1 y me quedo con la 3? Porque es más específica. Exacto, porque es más específica, porque es más precisa, porque sé el 16 de enero de 1920, aquí es más difícil saber cuál es el último año de la segunda década del siglo pasado. Muy bien. ¿Y de qué me habla todo? ¿De la ley Volsi o de la ley seca? ¿Qué me dice de la ley Volsi o qué me dice de la ley seca? ¿Qué me dice? La fecha en que se dio, muy bien. ¿En qué consistía la ley? ¿Qué más? ¿Cómo fue rebautizada? ¿Y cuál era su propósito? Y ya tenemos las ideas principales. Entonces, tema de lo que me habla todo, absolutamente todo. ¿Sí? E idea principal no redunda ni es irrelevante y me explica qué. El tema. Me dice el qué, el porqué del tema. La Caperucita Roja trata de una niña desobediente que casi fue comida por el lobo, señorita. Ah, muy bien. ¿Por qué me dices eso? Porque la niña tenía que ir con la abuela y se desvió. Porque la abuela la engañó. Porque el lobo se vistió de abuela y se la comió. ¿Me estás explicando el por qué me dices? Entonces el tema es todo y cuando yo te pido explicación del por qué, esas son las ideas principales. Entonces, ¿qué es mejor? Es mejor ir haciendo estas prácticas antes de ponerle el nombre, idea principal. Porque tú le dices tema, idea principal del alumno, vas a pero si tú le dices de qué trata, te lo dice. A ver, ¿por qué dices eso? Y ya te estás sacando. Y luego que sabe eso, tú le dices, mira, ya sabes tema, idea principal. Me he engañado, profesora. Sí, pero es atendida. ¿Sí? Muy bien, nos quedamos aquí para un breve descanso. Estrategias de animación, y eso es un poco de lo que debemos trabajar. ¿Qué dificultades han presentado y por qué creen? Eso más bien lo tendría que hacer en grupo para que podamos decir cuál fue la primera dificultad que tuvieron del texto, al hacer el texto. Claro, ¿qué dificultad tuvieron a realizar el trabajo? Necesito que compartan. Sí, pero digan. Redundantes y también buscar ideas relevantes. Ya, buscar ideas redundantes y relevantes. En eso hubo problemas. Muy bien, a ver, explíquenos el primer párrafo adelante, por favor. Prestamos atención. Buenos días, compañeros. El tema que ha tocado el grupo son los tres chanchitos. Les voy a leer y luego les pregunto.